Vamos a continuar con la unidad número 2 de recursividad. En esta ocasión vamos a ver cómo analizar un problema recursivo para poderlo pasar después a un lenguaje de programación como Java. Sabíamos que habíamos visto en el video anterior cómo resolver un problema tanto utilizando ciclos como utilizando recursividad. Y bueno, una pregunta sería ¿por qué utilizar funciones recursivas cuando podemos utilizar ciclos? Y de hecho utilizar ciclos nos produce un programa que se va a ejecutar más rápido y que va a ocupar menos memoria. Entonces, ¿por qué utilizar funciones recursivas si tenemos los ciclos? Bueno, un ejemplo podría ser las funciones matemáticas. Hay muchas funciones matemáticas que tienen este carácter recursivo. Una vez que tenemos una función matemática, la podemos trasladar muy fácilmente a Java si lo hacemos por medio de funciones recursivas. Y bueno, en este video entonces vamos a ver cómo podemos analizar un problema matemático de tal forma que podamos obtener la función matemática y después trasladarla a un lenguaje de programación, bueno, en este caso Java. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para analizar un problema matemático recursivo? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es resolver casos simples de ese problema, de esa función matemática, para encontrarle un patrón. Una vez que hemos encontrado un patrón, podemos realizar una generalización por inducción matemática, y ya teniendo esta generalización, entonces podemos definir un caso inicial y simple como caso base, y tenemos aparte una fórmula que nos va a funcionar en todos los demás casos. Estos son los pasos que tendríamos que hacer para analizar el problema, para obtener una función matemática y entonces después poderla pasar al lenguaje Java. Bien, para que queden más claros estos pasos, vamos a verlos de nuevo con un ejemplo. Y bueno, acá el enunciado nos dice que hay que realizar una función que sume todos los números enteros de n hacia atrás, donde n es un parámetro entero que recibe la función. Entonces, si la función recibe el número 4, entonces tendría que hacer una suma de 4 más 3 más 2 más 1. Si recibiera la función el número 3, entonces tendría que ser una suma de 3 más 2 más 1. Si fuera el número 10, entonces sería 10 más 9 más 8 más 7, etc. Entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, se trata de un problema recursivo, puesto que hacemos una suma en varias ocasiones dependiendo del número que se esté pasando como parámetro. Bien, vamos a hacer entonces el paso 1, que decíamos que es resolver casos simples para poder encontrar un patrón. Entonces vamos a decir que esta función, la de suma hacia atrás, cuando se tenga un 1, bueno, el resultado va a ser también 1. Si hacemos una suma hacia atrás del número 2, entonces tendremos que sumar 2 más 1, es decir, nos va a dar 3. Si tenemos que hacer la suma hacia atrás de 3, entonces sería 3 más 2 más 1. Si hacemos una suma hacia atrás de 4, sería 4 más 3 más 2 más 1. Y si hacemos una suma hacia atrás del 5, entonces sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1, y así continuaría, ¿no? Si fuera 6, entonces sería 6 más 5, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí ya podemos empezar a detectar ciertas coincidencias en cada uno de los casos. Por ejemplo, cada vez que, si acá tenemos un 1, bueno, acá también vamos a tener un 1. Si acá tenemos un 2, entonces el primer sumando es un 2. Si el parámetro de la función es un 3, entonces el primer sumando va a ser 3. Y si es 4, el primer sumando va a ser 4. Y si es 5, también va a ser 5. Quiere decir que si el parámetro fuera 1000, pues entonces también el primer sumando sería 1000. Si fuera 50, pues el primer sumando sería 50. Entonces ya ahí estamos encontrando un patrón. Entonces, por medio de estos patrones y la inducción matemática podemos ir definiendo una función. Aquí podríamos decir entonces que
la suma hacia atrás de n va a ser igual a n más algo más, ¿no? Si la suma hacia atrás de 4 es 4 más algo más, la suma hacia atrás de 5 es 5 más algo más, entonces la suma hacia atrás de n va a ser n más. Bien, entonces aquí ya tenemos una parte. Vamos a seguir analizando. Por ejemplo, aquí tenemos que la suma hacia atrás de 4 es 4 más 3, 2 más 1. Y 3 más 2 más 1 es lo mismo que tenemos acá, si se dan cuenta. Entonces quiere decir que la suma hacia atrás de 4 es igual a 4 más la suma hacia atrás de 3. ¿Sí? Porque la suma hacia atrás de 3 es 3 más 2 más 1, que es lo mismo que tenemos aquí. Si analizamos acá este caso, la suma hacia atrás de 5 es 5 más 4 más 3 más 2 más 1, que es lo mismo que tenemos acá. Es decir, que la suma hacia atrás de 5 es igual a 5 más la suma hacia atrás de 4. Entonces, si la suma hacia atrás de 3 es igual a 3 más 2 más 1, es decir, la suma hacia atrás de 2, entonces quiere decir que la suma hacia atrás de 3 es igual a 3 más la suma hacia atrás de 2. Que la suma hacia atrás de 4 es igual a 4 más la suma hacia atrás de 3. Que la suma hacia atrás de 5 es igual a 5 más la suma hacia atrás de 4. Entonces quiere decir que la suma hacia atrás de n va a ser igual a n más la suma hacia atrás de n menos 1. Y ya con esto tenemos nuestra función. Una vez que tenemos nuestra función matemática, va a ser muy sencillo pasarla a un lenguaje de programación como Java. Entonces el tercer paso es colocar el paso inicial y más simple. En este caso sería la suma hacia atrás de 1, que nos va a dar 1, y la fórmula a la que llegamos, o la función a la que llegamos, que nos dice que la suma hacia atrás de n va a ser igual a n más la suma hacia atrás de n menos 1. Entonces a esto es a lo que llegamos. Una vez teniendo esto, ya es muy fácil, como les decía, pasarlo a un lenguaje de programación como Java. En el siguiente video vamos a ver precisamente cómo ya empezar a codificar esta función, y van a ustedes ver cómo es muy fácil pasarlo al lenguaje, mucho más fácil que si lo tuviéramos que hacer con un ciclo. Nos vemos entonces en el siguiente video.